Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que anden muy bien. Hoy tengo la oportunidad de acompañar y presentar las diapositivas en PowerPoint de una persona a la que yo quiero muchísimo. Aparte de que la quiero muchísimo, es un talentoso, como hay pocos en este mundo. Me refiero a Marcos Montes Weich. Muchos lo conocen como Marcos Montes. Él es actor profesional y músico. Se formó con Julio Chávez, con Augusto Fernández, en comedia musical con Ricky Pashkush. Además estudió canto, danza, guitarra, piano, bueno, y muchas cosas más como lingüística, lexicografía. Continuó su aprendizaje en el HB Studio de Nueva York. Actuó en más de 50 obras teatrales en la Argentina, en París, hizo un montón de temporadas en Teatro Juventud con Alfredo Arias, recibió premios, muchísimos premios, y bueno, yo voy a nombrar un par. Trinidad Guevara en 2 ocasiones, el Florencio Sánchez, que en este contexto es muy importante que hablemos de ese premio, también en 2 ocasiones, el Teatro del Mundo, que es el premio que da la UBA, el Luis Abel, y contó con nominaciones en los premios ACE y los premios Hugo. Habitualmente participa en cine, en ficción televisiva y obviamente en la escena teatral argentina y en varias instancias más. Aparte de eso, él desarrolla una vida paralela como especialista en lexicografía y en teoría del teatro, ¿no? Es doctorando en letras en la Universidad de El Salvador y magíster en lexicografía hispánica de la Real Academia Española en la Universidad de León. Marcos, bienvenido. Hola, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estoy realmente muy contento de poder participar en el Congreso Internacional Florencio Sánchez en mi doble condición, como decían en la presentación, tanto de actor, que me ha traído muchísimo este tipo de autor, y como persona, digamos, de las letras, que fue lo que me permitió especialmente meterme en este tema que presento hoy, y entonces solicito que aparezca la primera diapositiva, que se llama Inconsistencias del voceo en obras de Florencio Sánchez. Ahí está mi nombre. Y si pasamos a la siguiente, me voy a referir de entrada a un índice, digamos, al orden que voy a seguir, que es primero una presentación mía, por supuesto, fue de la que recién se hizo institucionalmente, luego una justificación, digamos, el germen de por qué me ha interesado meterme en el asunto este que trato del voceo en las obras de Florencio Sánchez, para luego sí ya entrar directamente a la introducción, donde me referiré al dramaturgo en sí, a 2 obras de las 3 que trato, que son Barranca Abajo y En Familia, que se estrenaron en 1905, por lo cual ahora estaría marcando los 120 años del estreno de estas obras, que se han convertido, como todos lo sabemos, y sobre todo los asistentes a este congreso, en clásicos de nuestro teatro. Luego integra una parte bastante medular de este trabajo, el estudio de María Isabel de Gregorio de Mac, que se publicó hace casi 60 años, y también a su vez 60 años después del estreno de estas obras, y que sería el antecedente, digamos, más importante de esto que voy a tratar yo hoy, que se llama ese trabajo Alternancia de Vos y Tú en las obras de Florencio Sánchez, para luego llegar a una revisión y consideraciones en este año y otros trabajos que se han publicado sobre esto. En la continuación de este índice, voy a decir, vamos a tratar el voceo, una revisión bastante general de conceptos acerca de esta forma del lenguaje bastante típica de Argentina, de otros países de Latinoamérica también, pero en nuestro caso bastante particular por el trabajo que nos atañe. Y nos vamos a referir en el punto 5 a 3 obras de Florencio Sánchez, como habíamos nombrado 2 recién, Barranca Abajo, En Familia, y del año 1910, Nuestros Hijos, sobre las cuales vamos a hacer una breve consideración y luego, tomando una detrás de la otra, observar cómo se da el voceo y el tuteo en estas 3 obras. Finalmente vamos a referirnos también a la supervivencia, aunque casi en peligro de extinción, de algunas formas del subjuntivo, por eso puse hoy en desuso y desuso entre comillas, para finalmente llegar a las conclusiones y a los agradecimientos.
Voy a comenzar ahora sí, si paso a la siguiente, por la presentación. Soy Marcos Montes Welch, soy actor. Como actor, si me han visto obviamente en teatro, me van a haber visto como Marcos Montes, pero para mi trabajo académico tengo incorporado el apellido de mi madre. Eh, y como estaba diciendo, además de mis trabajos de actuación, estoy en la carrera de letras desde hace unos cuantos años. Me formé como dramaturgo en la Universidad Nacional de las Artes, en la época en la que era el Instituto Universitario Nacional de las Artes. Luego estudié corrección y finalmente hice la maestría en lexicografía hispánica en la RAE y la Universidad de León, lo cual podríamos decir acentuó un poco mi interés en estas cuestiones y en poder llegar a, a entretejer hoy un poco mi pasión del teatro con mi pasión también por las letras. Actualmente soy doctorando en la Universidad de El Salvador, donde trabajo sobre la escritura dramática en el Grupo Sur, y también estoy en un par de grupos de investigación en la Universidad del Salvador. Muy bien. Quisiera ahora referirme a lo que yo llamo la justificación del primer interés o el germen de este trabajo que hoy presento, y tiene su origen hace algunos años, en 2008, cuando el Teatro Maipo de Buenos Aires celebró sus 100 años de vida. En ese momento el dueño era Lino Patalano, falleció recientemente, le había encargado a uno de nuestros directores aquí en la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Moncars, que coordinase un ciclo de teatro leído que ocuparía 8 lunes, festejando a la vez de los 100 años del Teatro Maipo, 100 años del Teatro Nacional, con obras representativas de cada periodo. En ese momento Marcelo no eligió alguna obra de Florencio Sánchez, pero sí una de Gregorio de la Ferrer, otro importantísimo dramaturgo nuestro que compartió años de estrenos con Florencio Sánchez, que era la obra Las de Barranco. En ese elenco teníamos a una de nuestras actrices más notables, Claudia Lapacó, con el rol de Doña María, y otras actrices más jóvenes como Malena Solda, Florencia Raggi, Eleonora Wexler, en el papel de las hijas. Yo también tomé parte en ese teatro leído, y cuando estábamos ensayando aparecían algunas palabras que las actrices modosamente, podríamos decir, corregían sobre la misma lectura. Me refiero a algunas formas verbales que podríamos casi llamar en desuso hoy para la gente culta y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que están presentes en la obra. Aquí cito, por ejemplo, el personaje de Doña María: no me hagas reír infeliz. En el caso de Manuela, ya te he dicho que no quiero que te pongas mis botines. O nuevamente Manuela, un poco más adelante: cuidado, no lo movás. Hasta en un caso un poquitito ya aquí un poco más extremo, donde se elimina el diptongo del muevas, que diríamos hoy, además de la tilde, transformando a este verbo en una palabra aguda. Por supuesto, nos estamos refiriendo al modo subjuntivo de estos verbos, aquí utilizados de una manera que podría ser un negativo del imperativo. Las chicas, yo recuerdo que lo leían como: no me hagas reír, infeliz. Ya te he dicho que no quiero que te pongas mis botines. Es decir, había algo como de una pequeña inhibición que las hacía detener y reformular rápidamente, en una costumbre de los actores de hacer que todo esté más accesible que tenemos, ¿no? Y cambiaban esta forma del verbo. En ese momento, después de terminar el ensayo, les comenté, digo: chicas, a comienzos de siglo estas formas eran muy comunes. Lo que pasa es que, claro, ha pasado un siglo entero y ahora a nosotros nos resulta un poco brutal hablar de esta manera, pero ciertamente en aquella época no pertenecía necesariamente a la gente de poca educación. De hecho, Doña María y sus hijas han sido educadas, están viviendo una etapa un poco más baja económicamente de sus vidas, por eso tienen que subarrendar sus habitaciones, pero no son personas brutas ni de ambientes de baja educación. Y sin embargo, en aquella época era bastante común. Bueno, eso es un tema bastante usual entre los actores, que es el corregir el texto a la vez que lo estamos leyendo. Quizás yo casi podría decir un vicio que tenemos los actores argentinos. En aquel momento, Malena Solda me preguntó cómo era que yo sabía estas cosas,
Yo le hablé simplemente de mi curiosidad por el asunto de las letras y ella que venía de estudiar en la Royal Shakespeare Academy me dijo, mirá, lo que pasa es que en la Royal Shakespeare Academy hay una materia que se llama speech, discurso, donde todas estas cosas se enseñan para que los actores, cuando les toque actuar Shakespeare, estén íntimos con eso. Dice, creo que es deficitario aquí en la Argentina que no tenemos esta formación para nuestros actores. Es verdad que no tenemos la formación y también quizás los actores no tenemos muchas veces la curiosidad de hacer estos pequeños rastreos, ¿no? En usos de la lengua en épocas distintas a las nuestras y tenemos la tendencia a traer todo hacia el presente, lo cual tiene su lógica en cierto. Continúo con la siguiente diapositiva para ahora sí entrar en la introducción. Sabemos que vamos a estar hablando de Florencio Sánchez, aquí no quiero redundar demasiado porque en todas las conferencias se estará haciendo alguna breve sinopsis de su vida. Nació en 1875, si hay algo que tenemos que lamentar es que ha tenido lo que hoy podemos considerar una vida bastante breve, aún así nos dejó muchas obras, pero de las cuales hoy vamos a tratar solo 3, pero seguramente si hubiera vivido muchos más años, se nos habrían aclarado varias dudas que hasta el día de hoy, después de tantísimos años, seguimos conservando. En el año 1905, quiere decir hace 120 años, estrenó estas 2 obras que hoy trato, Barranca Abajo y En Familia, además de una tercera que veremos luego. Más de 60 años después apareció un trabajo por una profesora del Litoral llamada María Isabel de Gregorio de Mac, donde a ella ya le llamaba la atención este asunto y a este trabajo lo nombró Alternancia de vos y tú en las obras de Florencio Sánchez. De ese trabajo también han pasado otros 60 años para que yo vuelva a tomarlo y a considerarlo y vamos a hacer consideraciones en este año, 120 años después del estreno de las obras y 60 años después de la aparición del trabajo de María Isabel de Gregorio de Mac, para ver cómo está un poco el estado de situación de todo el tema del museo. Vamos a ir ahora a el voceo en sí, y el primer ítem que tenemos es el voceo asociado al nivel cultural argentino en los siglos XIX y XX. Algunos comentarios generales o consideraciones para decir que yo sé que no me van a enviar a la hoguera si digo que siempre el vocearse aquí en la Argentina ha tenido alguna visión de ser de alguna manera un poco confianzudo con el otro. Eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy, lejos de ser que el usted sea la manera más usual de trato, lejos de eso, la evolución ha extendido el voceo de una manera absolutamente total, pero sin embargo siempre se tiende a pensar a través de nuestra formación muy normativa de años A, en que es una forma demasiado confianzuda de tratarse. De hecho, gente que, por ejemplo, resume un poco cómo era la cuestión del voceo, el ustedeo y el tuteo en el siglo XIX, dice que en Buenos Aires y alrededores el ustedeo era lo más común, el voceo era entre gente de clases bajas y siempre en forma horizontal, jamás hacia arriba y a veces de arriba para abajo, estoy hablando de estratos sociales, solamente para indicar autoridad. Y el tuteo pertenecía a la clase que eran los hispanistas y los docentes y toda la parte que tenía que ver con la educación, donde se propiciaba tratarse de tú. De hecho, Marcos Sastre, a mediados del siglo XIX, por ejemplo, que era inspector de escuelas, decía que en las escuelas militares, para los recreos de los alumnos estaba prohibido insultarse, juegos de manos o hablarse de vos entre los compañeros durante los recreos. Así que es bastante interesante, digamos, cómo estaba señalado el uso del vos en el siglo XIX. A partir del siglo XX, el uso del vos se va extendiendo y empieza a transformarse prácticamente en un cilicio para nuestros escritores, nuestros dramaturgos, que empiezan a ver el dominio de esa forma discursiva y sin embargo se resisten todavía a incluirlo en sus escritos, porque por supuesto
los escritores tenían gran reverencia por la cuestión normativa de las academias, y entonces se veían obligados a escribir de tú. Y lo sabía, recuerdo Ricardo Baeza, por ejemplo, influyendo en los escritos de Victoria Ocampo, de Silvina. Hoy día se pueden leer los primeros textos de Victoria Ocampo traducidos por Ricardo Baeza, porque ella escribía naturalmente en francés, con un sesgo hispanista realmente muy conmocionante para los ojos de un lector argentino del día de hoy. Aquí vamos a tener un texto de Esperanza. Al final de la presentación está toda la bibliografía consultada, donde afirma: el voceo como fenómeno lingüístico en expansión ofrece resistencia desde los comienzos del siglo XIX. La forma tú aparece asociada a la corrección, de la mano de las prescripciones normativas. Fontanella recoge una serie de descripciones referidas al uso del voceo en las primeras décadas del siglo XIX en Buenos Aires. Vulgar, incorrecto, feo, restringido al habla de los sectores populares. Sin embargo, más allá de las evaluaciones, la forma vos se expande, como la propia autora cita, a partir de la exploración de corpus de la época correspondientes a textos producidos por miembros de la élite bonaerense no rosista. Durante el transcurso del siglo XX se observa una retracción paulatina de la forma tú, que va cediendo espacio lentamente hasta la consagración del voceo pleno, como se registra en la actualidad. Sin embargo, más allá de la aprobación de los hablantes, tal como observa Rizzi, esta forma tuvo que esperar hasta 1982 para integrar la descripción estandarizada del español de la Argentina por parte de la Academia Argentina de Letras. Me muevo a la siguiente diapositiva. Miguel Vázquez Larruzcaín, en un trabajo bastante reciente llamado Hacia la síntesis del voceo tuteante, notas sobre su historia y su variación, él rastrea todo el camino del voceo en América Latina y las distintas fragmentaciones que sufre, y afirma: la constatación de estas fragmentaciones, empero, no impidió que la mayoría de los intelectuales y filólogos hispanos, así como las respectivas instituciones, llevasen a cabo una importante labor de unificación lingüística y no escatimaran esfuerzos en cuidar y conservar un estado de lengua culta común para todos los hispanohablantes. En este afán de unificación lingüística destaca sin duda el nombre de Andrés Bello, quien no dudaría en adoptar posturas eminentemente puristas, al aconsejar tanto el uso universal de vosotros, aunque careciera de apoyo en el habla vernácula americana, como la supresión de vos, llevado por el mismo celo de mantener una lengua culta, estable y fija, tanto en la escritura como en la oralidad más cuidada. En la siguiente diapositiva tenemos directamente las palabras de Bello. Como podemos ver, el vos de que se hace tanto uso en Chile en el diálogo familiar es una vulgaridad que debe evitarse, y el construirlo con el singular de los verbos una corrupción insoportable. Las formas del verbo que se han de construir con vos son precisamente las mismas que se construyen con vosotros. Esto está en la gramática de la lengua castellana, en una nota al pie, pero digna de atención para seguir con este concepto de que, pese a la extensión del vos, desde la parte normativa seguían las direcciones de que era un lenguaje corrupto, insoportable, feo, asociado quizás a la falta de educación. Digamos, todos aquellos que se preciaban de ser educados, al menos en la lengua escrita, debían escribir de tú. Aquí Norma Carricaburo, de los varios académicos que voy a citar durante este trabajo, en su trabajo sobre el voceo en la literatura argentina, dice: a pesar de la resistencia académica a la aceptación del uso voceante de la norma culta, finalmente la Academia Argentina de Letras terminó aceptándolo. El 9 de septiembre de 1982 se produce un acuerdo en la reunión 750 por el cual se sugiere a la Corporación de Madrid la conveniencia de incluir en la próxima edición de su diccionario la siguiente nueva acepción del artículo: voz, Argentina, familiar,
pronombre personal de segunda persona singular que cumple la función de sujeto, vocativo y término de complemento. Su paradigma verbal difiere según las distintas áreas de empleo. 27 años más tarde, dice Carricaburo, en 2009, ya estamos hablando del siglo XXI, la Real Academia Española, perdón, el voceo ya se introduce en la nueva gramática de la lengua española. En esta ocasión, la Real Academia Española ha resignado el peso normativo de las gramáticas anteriores en beneficio de la pluralidad geográfica, la cantidad de hablantes y el policentrismo de las normas cultas. De este modo, junto a la flexión verbal tuteante, se le abre un espacio a la voceante y de forma similar se incorpora el paradigma pronominal voceante. Este es un trabajo de Norma Carricaburo del año 2013. Como decía yo, esto se transforma entonces en eje de los tormentos para los escritores argentinos. Borges en el idioma de los argentinos ya en 1928 lo planteaba y varios años después, 36 años después, la revista Leo Plan lleva adelante una encuesta que coordina Ernesto Sábato, preguntándole a varios escritores acerca de estas opciones, digamos, del vos y del tú para la escritura narrativa. Noemí Ula, otra académica que además fue una amiga mía, a quien me encanta recordar este día y que publicó un hermoso libro llamado La Insurrección Literaria, donde se refiere a las formas coloquiales en la narrativa rioplatense, recoge un poco el resultado de esta encuesta, donde la aseveración es: la verosimilitud de los personajes aconseja el voceo en la narración. La traducción castellana debe evitarlo. Esto se mantiene de alguna manera hasta el día de hoy. Yo por caso en este momento estoy haciendo en el Teatro San Martín de Buenos Aires, en la sala más grande, en la Martín Coronado, una versión de Ricardo III. Está dirigida por un catalán, Calixto Vieito, que nos pidió de entrada a la versión que nos alcanzaba que la aporteñáramos. Por ejemplo, donde decía pastel pusiéramos torta, etcétera, etcétera. Pero fuera de una cuestión meramente léxica, nos vimos en problemas cuando teníamos que recurrir al voz y a sus formas verbales. A ninguno de los actores, muchos de los cuales trabajamos en teatro hace muchísimos años, y algunos además han hecho sus propias versiones de obras y traducciones, como por ejemplo Ingrid Pellicori, nos chocaba hacer una obra de reyes ingleses que se hablen de vos. Dame eso, vení para acá. Es decir, todavía, pese al uso pleno del vos en nuestra sociedad, nos parece extraño incorporarlo en ciertos ambientes. Por cuestiones discursivas, aunque se hablen de tú en el español, nosotros nos parece raro hablarlo de vos. Es decir, traer una obra del inglés al castellano, vamos a evitar lo voceante, tal como figura en esta aseveración que nos pasa en el Miula, que surgió de la revista Leo Plan. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, porque en el libro El voceo en la literatura argentina, que saca María Isabel de Gregorio de Mac, meses antes del trabajo que presentó sobre la alternancia de tú y vos en Florencio Sánchez, allí María Isabel de Gregorio de Mac cita al trabajo de Raúl Castañino, Sociología del Teatro, donde dice: no hay que olvidar el problema de la comunicación desde la escena, que aparea la cuestión del lenguaje. Ante ella, el teatro argentino se debate socialmente, pues el conflicto lingüístico entre un presunto idioma local y el castellano, nos referimos a la versión hispánica, asume en la literatura dramática criolla carácter de callejón sin salida. Y es bastante sorprendente, puedo decir yo como actor, que esto todavía tenga vestigios vitales, porque los sigue teniendo. Sigo avanzando, y en el propio libro de Gregorio de Mac, resumiendo el camino del voceo en esta literatura, afirma: durante la segunda etapa de organización nacional y de intensa inmigración de origen europeo, el voceo empieza a infiltrarse en la lengua literaria.
aunque casi exclusivamente en el género teatral, donde los dramaturgos tratan de hacer hablar a sus personajes con naturalidad, con apego a su realidad lingüística, si bien no siempre salen enteramente airosos de su empeño. De esta crítica situación es buen exponente Florencio Sánchez, en cuya obra alternan, un tanto incoherentemente, los dos tratamientos. Ahí hay una parte subrayada que, por supuesto, la subrayé yo para esta presentación, en donde los autores teatrales sintieron la urgencia de acceder al voceo antes que los autores de narrativa, porque ellos se manejan exclusivamente con diálogo, y también cita como uno de los ejemplos de indecisión entre estas cosas a Florencio Sánchez. Es interesante este asunto, para eso yo recomiendo a los que estén escuchando esta conferencia, que también escuchen la conferencia inaugural del Congreso, llevada adelante por las doctoras Gómez Velar e Hilda Albano. Ellas se refieren en exclusivo a Mi hijo el doctor, a la escritura de Sánchez de Mi hijo el doctor, donde ellas rechazan el concepto de inconsistencias en el uso del tuteo o del voceo y fundamentan muy bien cada caso. Es realmente muy interesante, recomiendo que lo vean. No es justo la obra que yo trato en este caso, y yo sí tengo para señalar alguna inconsistencia que hasta el día de hoy no ha encontrado alguna justificación plena, particularmente, por ejemplo, en la obra En familia, como veremos más adelante. Ahora sí, pasamos a considerar estas tres obras de Florencio Sánchez y vamos a seguir rigiéndonos por el trabajo de Gregorio de Mac, ya que ella, investigando el voceo y el tuteo en Florencio Sánchez, por eso publica ese trabajo en la Universidad Nacional del Sur, son actas de un congreso, y ese trabajo se llama Alternancia de voz y tú en las obras de Florencio Sánchez, divide toda la producción del autor uruguayo en tres grupos. Lo voy a leer, de Gregorio de Mac, divide por el voceo o el tuteo las obras de Sánchez en tres grupos según el dominio de cada uno de estos tratamientos. En el primero, la supremacía es del voceo, en el segundo, de una mezcla de ambos, y en el tercero, del tuteo. Para esta presentación de hoy he elegido un ejemplo de cada grupo. Barranca Abajo como ejemplo del voceo del año 1905, del mismo año En familia, donde hay una mezcla al modo de ver de los críticos y del mío todavía bastante también eh, decididamente caótica, y nuestros hijos, me falta la S al final del posesivo ahí, nuestros hijos, donde directamente recurre al tuteo. Esa obra es un poquito posterior, en 1910, paso a la diapositiva. Vamos a Barranca Abajo. En Barranca Abajo, que se da en un ambiente rural, don Zoilo y su familia, yo no diría necesariamente que es gente inculta, porque pertenecen a la cultura del trabajo, han tenido campo, han tenido ganado, han tenido su pequeña chacra, y han perdido todo en manos del avance de la revolución industrial, el alumbrado y todas esas cuestiones que han ocurrido en el campo a fines del siglo XIX, en el campo argentino, pero sí no han tenido quizás una formación escolar sobresaliente. Es por eso que esto elige mostrarlo Florencio Sánchez con un dominio absoluto del voceo durante toda la obra, con un único llamado de atención bastante llamativo, y es que en una carta que Juan Luis, que es un pretendiente, le envía a una de las hijas de don Zoilo, Rudecinda, esa carta se la escribe usando el tú y sus formas verbales. Sobre esto dice Eleuterio Tiscornia, otro académico que había hecho importantes trabajos sobre la lengua en Martín Fierro, dice, es cosa notable de observar, sin embargo, que cuando se pasa de la conversación a la escritura, cualquier parlante, por arraigado que tenga el vos en sus hábitos, lo reemplaza por tú, aún en una carta familiar de tono íntimo. Y no hay que remontarse demasiados años, más que un par de generaciones, para poder recordar, quizás yo tengo alguna carta de mi abuela o de tías mías, hermanas de mi padre, que voceaban constantemente en su lengua oral, pero se tenían que escribirnos a los sobrinos una carta de cumpleaños, o algún saludo, o alguna postal
desde lugares de vacaciones escribían de tú. A tal punto era el peso de la cuestión normativa de nuestras escuelas primarias y secundarias. Y esto lo muestra muy bien Sánchez en esta obra que tiene todo un tinte absolutamente rural y de voceo y de apócopes y otras formas, y sin embargo cuando llega la carta escrita, la carta recurre al tú. Pasamos de diapositiva para ir a En familia, que era, como estábamos diciendo, una obra en la que se presenta una mezcla bastante confusa para el lector de tratamientos de vos y de tú. Recordemos que En familia trata justamente de una familia, ocurre todo en una casa, que han tenido un pasar económico normal, pero que hace mucho tiempo que se han venido abajo. Uno de los hijos, Damián, ya no está en la casa, a él le está yendo bien y vuelve a la casa paterna y se entera de que hay una decadencia económica muy grande que va paralela a una decadencia moral de sus integrantes, particularmente del padre, que anda todo el tiempo en el juego clandestino y ahí pierde dinero y ha estado empeñando cosas de la casa. Damián se propone enderezar a toda su familia. Damián, por supuesto, por estas cuestiones que hemos visto, vamos a ver que a lo largo de toda la obra se dirige a todos los otros personajes usando el tú y sus formas verbales. La madre, doña Mercedes, que es la que intenta conciliar a la familia, también le habla de tú a su hijo, este hijo prolijo, y a su nuera, que han venido a ayudarlos, pero vocea en general con sus otros hijos, particularmente cuando se exaspera o se enoja. El padre, Jorge, otro hermano de Damián llamado Eduardo, que dicen que tiene neurastenia, entonces no trabaja, alternan entre el vos y el tú, pero recurren mucho más al vos, por ejemplo, que Mercedes. Y el hermano menor, Tomasito, que ya está prácticamente en Lampa y hace todo ilegal, nunca usa el tú. De alguna manera ha indicado las cuestiones diastráticas, podríamos decir, dentro de la misma familia. No obstante, aquí tenemos alguna selección de parlamentos donde es un poco difícil justificar el porqué y sí lo podremos señalar como inconsistencias. Cuando Mercedes dice en el primer texto, decime, Damián, ¿quieres, si tienes, prestarme 10 pesos? Jorge, el padre, que suele usar el voceo, le dice a Damián, ¿qué querés? Andá vos, que no has tenido la pala en la mano, a ganarte la vida de ese modo. Y en el mismo parlamento, pregúntale a la señora Acuña, convéncete, Damián. Luego Mercedes a Damián le dice, eres demasiado bueno tú, pero su hermano Eduardo le dice, sos un héroe. Y Emilia, hablándole a la madre, ahí tenés, mamá, lo que sacas de tus cavilaciones. Bueno, aquí hay bastantes cuestiones que son para estudiar. También es atendible que muchas de las veces cuando Mercedes se pone nerviosa recurre al voceo o cuando los hijos la desbordan. Algunos críticos decían, y algunas veces está comprobado, por ejemplo, que mi hijo el doctor, él la escribió en 6 días, que él era muy apresurado. No sé de qué otra manera podría haber producido tanto en tan pocos años. Si repasamos, por ejemplo, en 1904 Sánchez estrenó 3 obras, en 1905 4, en 1906 3 y en 1907 5 obras. En 4 años estrenó una barbaridad de obras y siempre se dijo que él puso mucha más dedicación a sus escritos políticos y periodísticos que a los teatrales. También se señaló que en los teatrales, cuando se ponía a describir personajes de una cuestión más popular, era mucho más exacto que cuando trataba de describir personajes con mayor educación. Son temas que se siguen viendo, se siguen evaluando y se siguen desmintiendo. En este trabajo estamos queriendo señalarlos y también quizás encontrar alguna justificación para esto que podemos llamar inconsistencias en el comportamiento de los personajes que da lugar a los cambios del tuteo al voceo en cada una de las ocasiones que recién cité.
Por el contrario, en Nuestros hijos, que es la siguiente diapositiva, se trata de una familia de un buen pasar económico, donde todos los personajes entre sí, se tratan de tú. Solo las hermanas, que es prácticamente la única relación horizontal, Mecha y Laura, cuando están solas, entre sí vocean. Todas las otras relaciones, padres, hijos, los padres con sus amigos de la alta sociedad, la pareja comprometida, Mecha con su novio, usan el tú. Y es muy, muy cuidada la redacción en esta obra, que es 5 años posterior a las otras dos que citamos, y no comete casi ninguno de esos deslices de los cuales se lo acusa a Florencio Sánchez en las obras anteriores. También, ahora pasando a la siguiente diapositiva y retomando aquella justificación que cité al comienzo de la conferencia de lo que yo observaba en Gregorio de la Ferrer con esas formas del subjuntivo o del imperativo y determinadas acentuaciones, no las notamos tanto en Florencio Sánchez más que en Barranca Abajo, lo cual, lo vamos a ver aquí a continuación, podría dar cuenta de que ya al comienzo de ese siglo podía verse como un síntoma de una educación un poco más baja. Vamos a leer aquí cómo lo aclara el Diccionario Panhispánico de Dudas. El paradigma verbal de la norma culta está constituido por formas voceantes sin diptongo en el presente del indicativo. Cantad, comés, vivís, y por las formas voceantes propias del imperativo, cantá, comé, viví. En la Argentina, para el presente de subjuntivo, alternan formas de voceo, cantés, comás, vivás, y tuteo, cantes, comas, vivas. Pero nosotros sabemos que en Buenos Aires en general consideramos más culto decir cantes, comas, vivas que cantés, comas y vivás. Te dije que lo comas, hoy por hoy a nosotros nos da un reflejo de menos culto que te dije que lo comas. En realidad tendría que ser te dije que lo comieras, ¿no? En cambio, en Uruguay y el Paraguay se prefieren para este tiempo las formas de tuteo. No están asentadas en la norma culta las formas terminadas en S del pretérito perfecto simple, cantastes, comistes, vivistes, no se consideran. Ahora, Esperanza dice, en la zona que nos ocupa, el voceo muestra alternancia en el subjuntivo entre las formas monoptongadas, saques, y las formas de tuteo, saques, sobre todo en los imperativos negativos. De estos casos tenemos ejemplos en Barranca Abajo. Rudelinda, para que te rías todo el día, no te hagas el desentendido, no me mires con esos ojos. Es sorprendente que algunas de estas quizás hoy no nos suenen del todo raro. No me mires con esos ojos puede no sonarnos tan raro como sí, para que te rías todo el día. Es bastante caprichoso. Prudencia dice no te pongas colorada, y este en el que ya directamente se monoptonga, que es cuando vos querás, que hoy día es muy difícil de oírlo, aunque quizás no imposible, y a veces al calor de las discusiones, en discusiones callejeras o algo así, es bastante común oír, y entonces que me mira, no me mires así, ¿no? Entonces no me digas las cosas de ese modo, y a veces no necesariamente callejeras. Don Zoilo cierra este apartado con no seas comadre y respondé como la gente. Cuando a vos te dan una cosa, te la dan para que hagas de ella lo que más te cuadre. Ahora bien, si pasamos diapositiva, vamos a ver que en el trabajo de Gregorio de Mac de hace 60 años no figuraba el punto que a mí sobre el cual me gustaría llamar la atención y que tampoco lo he visto en otros trabajos, que es el factor uruguayo. El factor uruguayo tendríamos que ir a que, en realidad, Florencio Sánchez es un autor uruguayo que hizo sus grandes éxitos en la Argentina, en el Uruguay también, pero sabemos que el voceo y el tuteo uruguayo contienen algunas diferencias, sobre todo el de la zona de Montevideo, mayormente, contiene algunas diferencias con el nuestro, y algunas de esas cuestiones podrían verse reflejadas en la escritura de Florencio Sánchez, sobre todo si, como se lo acusa, las tuvo que escribir tan al correr de la pluma.
Para eso recomiendo un trabajo que hace un sondeo sobre el voceo, el tuteo y el ustedeo en el español uruguayo. Uso, variación pragmática y cambios generacionales es del año 2015, está al final en la bibliografía y hace un estudio ahora acerca de cómo se está extendiendo y dice que con el cambio lingüístico que obviamente se está produciendo constantemente en las lenguas, es de esperar que cada vez se vaya pareciendo más al de la zona de Buenos Aires, aunque todavía haya algunos focos de resistencia. También discordia se refería a veces a lo que él llama los usos promiscuos del voceo, cuando en un mismo texto o en un mismo acto de habla puede haber el vos sos y vos eres, ¿no? El mismo personaje hablando de esa forma. De todos modos, tenemos sí que aseverar que en las obras de Sánchez esos usos promiscuos llamados por Tiscornia no aparecen. Él no tiene ese vos tienes o tú tenés. Puede alternar del tú al vos, pero no cambia las formas verbales. Y el DPD afirma, perdón, quise decir el diccionario panhispánico de dudas, en la Argentina, el Paraguay y Uruguay, las formas de voceo son aceptadas sin reservas por todas las clases sociales. La modalidad más generalizada es la que combina el voceo pronominal y el verbal. Vos llegás. En Montevideo, sin embargo, en los registros formales es más frecuente el voceo exclusivamente verbal. Tú llegás. Repito, este tipo de combinación no se ve en Sánchez, pero la confianza del tú y del vos que él maneja en su escritura cuando está más libre, por ejemplo, en Familia, podría ser causada, arriesgo yo, por su fluencia en el español uruguayo de Montevideo en particular. Llegamos ahora sí a las conclusiones, en donde podemos ver que el voceo copa el terreno en la literatura dramática como primera opción, pero sigue portando una carga de evaluación social negativa en ciertos casos. Y esto podemos considerarlo todavía hasta el día de hoy. No poder los actores argentinos de la ciudad de Buenos Aires confiar en que nuestro voz pueda, es decir, notarle un color local tan fuerte que no lo podamos aplicar a dramaturgias de otras latitudes, ¿no? Tender a desconfiar y para eso confiar más en el tuteo hispánico. El voceo en las obras, ibérico diría, el voceo en las obras de Sánchez logra transmitir mejor el conocimiento que el autor tiene de los personajes que cuando el autor usa el tuteo. El recurso del tuteo lo utilizan personajes que intentan despegarse, ser prolijos o cumplir con las normas sociales que se esperan de ellos. Para una extensión de este asunto recomiendo nuevamente, por favor, que vean la conferencia inaugural de apertura del Congreso, porque lo explican de una manera mucho más extendida y, por supuesto, mejor las doctoras Gómez Velar y Albano. En Familia, los personajes más descarriados acceden con más frecuencia al voceo que quienes quieren conservar su altura moral. La crisis que afecta a los personajes, que los desborda por momentos, puede dar cuenta de las alternancias entre el vos y el tú. El teatro de tesis de Sánchez se llama el teatro de tesis a las últimas obras que dio a producir Sánchez, que no gozaron de tanto éxito ni de una crítica tan buena como las iniciales. Decían que él se había inspirado mucho en Ibsen para esa construcción, y en Nuestros hijos es bastante fácil ver la huella de Ibsen por el asunto del dilema moral. No solo el dilema moral que existe en todas las obras de Sánchez, sino el modo de plantear. Pero releo, el teatro de tesis de Sánchez, quizás inspirado en Ibsen, recurre al tuteo de los personajes, solemnizando los parlamentos y perdiendo la espontaneidad de otras obras más logradas. Y sobre todo al día de hoy todavía lo notamos. En la siguiente diapositiva tenemos que hay distintos criterios para el voceo y el tuteo en esas obras citadas por condicionamientos de clase, digamos, como recurso para indicar las clases a las cuales pertenecen los personajes. Las inconsistencias del voceo
podrían deberse a repentinos apasionamientos. Yo acá digo, tanto en la escritura, es decir, en la redacción del autor, como en el discurso de ciertos personajes. De todas formas, gobierna cierta inconsistencia, particularmente en familia. El tuteo en nuestros hijos parece obedecer más a una indicación de clase que a una realidad lingüística de la época, excepción de lo cual sería el diálogo horizontal que sí mantienen las hermanas entre sí y que se hablan de voz sin ninguna inhibición. Determinados subjuntivos agudos o monoptongados solo aparecen asociados al lenguaje en personas rurales. En el caso de Florencio Sánchez, a diferencia de los personajes de La Ferrer, que cité al comienzo en la justificación de la obra, estamos hablando de dos autores que son absolutamente contemporáneos. Estas obras se estrenaron con poquísimos años de diferencia. La Ferrer sí gozaba de mucha más educación formal que Florencio Sánchez y de una gran penetración en las cuestiones lingüísticas de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores. En la lengua escrita, en forma de carta, los personajes recurren al tú y sus conjugaciones. La siguiente diapositiva plantea el voceo y el tuteo rioplatenses y el otro tema, las formas inestables del subjuntivo, monoptongado, agudo o del tuteo. Digamos que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora tiene que ver con esas inconsistencias que pasan del voceo al tuteo y también esta aparente desaparición de estas formas inestables del subjuntivo, muy gradual, todavía con algunos casos presentes. Para eso vamos a recorrer a Company y Cuétara en su manual de gramática histórica cuando hablan del cambio lingüístico. Y dicen, para que se produzca un cambio en la lengua, es requisito indispensable que sincrónicamente exista posibilidad de elección en algún punto de esa lengua. Bien que un mismo hablante pueda optar entre dos estructuras para expresar un mismo contenido, bien porque ese hablante opte por una estructura en una determinada situación social comunicativa, como exponíamos recién, y por otra estructura en otra situación comunicativa, como podría pasarle a Mercedes cuando se refiere a uno de los hijos o al otro, o como le hablan el resto de la familia a Damián. Es decir, si no existen contendientes lingüísticos sincrónicos, no se producirá un cambio lingüístico diacrónico. A esto podríamos ver, digamos, el camino que ha tenido el voz, ahora con un dominio pleno respecto del siglo XIX, y estas formas que seguimos llamando inestables, que yo he dado en llamar aquí inestables del subjuntivo. El cambio puede residir en que una de las estructuras o formas contendientes se generalice y la otra reduzca o pierda su aplicabilidad, o en que las dos formas modifiquen su distribución hacia ámbitos muy distintos, o también, mucho más raro, en que las dos estructuras se pierdan. Nos veríamos en problemas si se nos perdiera. La frecuencia relativa de uso de una de las formas en oposición a la otra es el síntoma de cómo se mueve el sistema lingüístico. Muy bien. Bueno, aquí les alcanzo las fuentes bibliográficas para que todos puedan consultar si algo de esto les interesó y, por supuesto, explicado in extenso. Figura, por supuesto, al comienzo Albano Isla y Gómez Velat, el video del cual les hablé. Todos los otros son fuentes bibliográficas realmente muy interesantes porque son tanto de académicos como de dramaturgos. Bueno, en fin, les recomiendo si quieren ir. Y me despido con esta última diapositiva, que es en realidad una especie de guiño, porque aquí estoy mostrando mis dos premios Florencio Sánchez, no es para mandarme la parte, sino porque me parecía una muy linda conclusión estar, cuando los gané, yo ni siquiera estaba pensando en hacer un camino un poco más serio en las letras, como lo estoy haciendo ahora, y verme ahora junto a nombres como los de Hila Albano, Nuria Gómez Velarte, bueno, Dubati mismo, ¿no? Digamos que nuestro flamante académico, y poder estar tratando todos estos temas teatrales desde su ejercicio lingüístico, como es este
se me ha dado en esta ocasión. Para mí es un orgullo. Estos premios los gané en 2007, ese fue el primer premio que gané, que me dio una gran alegría por mi trabajo en La felicidad de Javier Dolte, como actor de reparto. El otro lo gané como actor de musical por la obra Tatuaje, con dirección de Alfredo Arias, que hicimos en el Teatro Alvear. Y bueno, me sirvieron mucho de inspiración para construir, digamos, este hilo de trabajo. Espero que les haya causado por lo menos un poco de curiosidad este asunto, y, ¿por qué no?, quizás también hacer aportes a esta cuestión que trataron estas doctoras en su conferencia inaugural y que yo intenté continuar un poco. Muchísimas gracias a todos.